Bueno, comenzando la mañana, vamos a hacer un diagnóstico del sistema de arranque y carga de este Hyundai HB20. El vehículo en determinadas ocasiones presenta un problema al momento de darle arranque. No saben si es un tema de batería, un tema de caída de tensión al momento del arranque, un problema de arranque, un problema de alternador, un problema de consumo parásito con el vehículo en reposo. Cambiaron la batería por las dudas. El vehículo no tenía ningún problema de batería. Teníamos todos los diagnósticos realizados cada vez que el vehículo viene a service y la batería no estaba para reemplazar. Reemplazaron la batería. El vehículo continúa haciendo el mismo problema. Veo que acá ya hubo manipulación. Metieron un cable, de hecho, ahí. Ni siquiera utilizaron terminales de ojo, nada. Metieron un cable desde la conexión a negativo de chasis a la rampa de los inyectores. Ahí, a la rampa de los inyectores. Esto está mal hecho. Por lo general se hace a otro tornillo, alguno de los tornillos de sujeción de la caja de cambio del motor, pero nunca hacemos conexiones a zonas donde hay combustible, como por ejemplo la rampa de inyectores, ya que un falso contacto, una chispa por falso contacto, un sobrecalentamiento por falso contacto, y si hubiese alguna fuga de combustible por esos inyectores podríamos generar un incendio en el vehículo. Así que bueno, nunca hacemos eso. Siempre que hacemos un refuerzo de conexión a chasis lo hacemos a uno de los tornillos de la caja de cambios con terminales de ojo. Vienen cables prontos para hacer eso, de diferentes largos, y hacemos mejoras en lo que sería la conexión a tierra del vehículo o el negativo si sospechamos que es un problema de esos. Lo que hace el vehículo, según lo que dice el cliente, es que hace ruido en el automático. Cuando el vehículo no da arranque, se siente ruido en el automático de arranque, por lo cual ya descartamos que sea un problema en el sensor de pedal de embrague. Este vehículo tiene sensor en el pedal de embrague. Si no pisamos el embrague, el arranque no funciona, pero no hace nada. ¿Sí? Vamos a testear la batería. Es una batería de 600 A en la norma EN. Ya la tengo seteado a 600 A en la norma EN. Vamos a realizar la prueba. Obvio que la batería está bien. De todos modos, para hacer una batería nueva nos tendría que decir que la batería está muy bien. Sin embargo, nos dice que está solamente bien. ¿Por qué? Porque el fabricante declara que es una batería de 600 A en la norma EN y esta batería ya tiene 526 en la norma EN. O sea que es una batería nueva que está al 70% de su capacidad de almacenamiento y potencia de arranque en frío. O sea que si bien es una batería nueva, es una batería que ya está al 77% de su capacidad. Eso puede pasar muchas veces con baterías que están puestas a la venta desde hace mucho tiempo. Y bueno, su vida útil ya comenzó a menguar. 600 A norma EN declara el fabricante. Esta batería está en 526, o sea que está al 77%. O el fabricante declara más de lo que tiene, que por lo general es al revés, declara un poco menos de lo que tiene. Si probamos una batería de marca, vamos a ver que siempre tiene más cuando la batería es nueva de lo que declara el fabricante. En este caso es al revés. Por eso solamente nos dice que la batería está bien, pero no nos dice que la batería está muy bien, como debería de decirnos cuando la batería es 100% nueva. La resistencia interna de la batería está bien, el voltaje de carga está correcto, pero la vida útil de esta batería ya está al 77%. Ahora vamos a imprimir este reporte para dárselo al cliente junto con el resto de las pruebas que vamos a hacer. Vamos a hacer una prueba de caída de tensión, a ver si es algún problemita en lo que es la caída de tensión. Como sabemos, al momento de arranque la caída de tensión no puede superar los 9.6 volts. Esto es hasta lo máximo que puede caer el voltaje al momento de darle arranque. Después vamos a ver el voltaje de carga y demás, y después vamos a ver
con la pinza perimétrica a ver si tenemos algún consumo parásito en el vehículo con el vehículo apagado. Vamos a darle arranque y les voy a mostrar lo que les explicaba en cuanto al sensor de pedal. Como sabemos, la marca Hyundai viene con sensor en el pedal de embrague, y si no pisamos el pedal de embrague el arranque no funciona. Pero no funciona, ¿sí? No vamos a escuchar un ruido en el automático. ¿Ven? Ahí ponemos contacto, no voy a pisar el embrague, vamos a dar arranque y el vehículo no hace absolutamente nada, ¿sí? Absolutamente nada, ¿ok? Vamos a hacerlo con el embrague pisado. Ahí funcionó correctamente, ¿sí? O sea que no es un fallo en el sensor del pedal, ya que el cliente declara que el problema se produce cuando van a dar arranque y el arranque hace el típico ruido de automático, indicando que hay algún otro tipo de problema y no un problema del sensor de pedal, ya que vieron que si no pisamos el embrague no hace nada el arranque, ni siquiera hace ruido. Bueno, la caída de tensión estuvo correcta, 10.57, ¿sí? Fue lo máximo que cayó la tensión al momento de arranque, o sea que eso está correcto. Vamos a ver, el voltaje de carga está en 14.12 aproximadamente, está correcto. Vamos a prender algunos consumidores y vamos a ver a cuánto cae nuestro voltaje de carga, ¿sí? Vamos a ir haciendo las diferentes pruebas y vamos a ver a cuánto cae nuestro voltaje de carga con todos los consumidores del vehículo prendidos. Este vehículo tiene luces LED, así que no vamos a tener una gran caída de voltaje. Prendemos luces, camineros, vamos a prender el aire acondicionado también para darle un poco más de carga al sistema. Vemos que el voltaje cayó a 13.74, 75. Como sabemos, está dentro de la tolerancia. Está perfecto. Otra cosa que vamos a hacer en este vehículo, esta batería tiene sensor de gestión de carga. Vamos a entrar con escáner a ver si no tenemos algún código de error por algún tipo de problema en cuanto a la gestión de carga de la batería. En cuanto al tema alternador, carga de forma correcta. Vamos a ver el amperaje que está cargando este alternador ahora. También es un dato importante a tener en cuenta, son alternadores grandes, no es solamente ver el voltaje de carga, sino el amperaje de esa carga. Y vamos a ver si no tenemos algún código de error referente al sistema de alimentación eléctrica del vehículo, algún problema con el sensor de gestión de carga y demás, ¿sí? Así que vamos a estar entrando ahora con el escáner a ver qué tipo de códigos de fallo tenemos, si es que tenemos algún código de fallo, mientras dejamos el vehículo así en funcionamiento con todos los consumidores prendidos. También vamos a poner la pinza perimétrica para ver el amperaje de carga. Bueno, acá estamos conectando el escáner, estamos con la pinza perimétrica directamente en la salida del alternador. ¿Sí? Estamos midiendo 25 amperes, está generando ese alternador en este momento. Sabemos que esta batería tiene gestión de carga, así que va a ir cargando en función a lo que la computadora le solicita. Una cosa que me gusta a mí para exigir el sistema es poner una batería descargada en paralelo con esta y ver a cuánto aumenta el amperaje de carga. Estamos también ingresando con escáner para ver el vehículo. Ahí ya identificó el tipo de vehículo, tenemos la topología de red. Vamos a hacer un barrido de todos los sistemas en busca de código de error
Tuvimos un voltaje de carga de 13.78, casi 13.80, más o menos lo que nos está detectando la computadora de motor. Bujía precalentamiento, relé, control inyector de combustible. Esos códigos siempre los da en este auto, ya que el sistema de arranque en frío está desconectado. Ahí vemos el control de arranque en frío. Como vemos, este vehículo tiene inyectores que vendrían con 4 cables, tienen calentador incorporado en el propio inyector, porque son vehículos que pueden funcionar con sistemas flex, ¿sí? O sea, con alcohol. Entonces el vehículo viene preparado con los dos sistemas. Sin embargo, en este coche, como vemos, solamente tenemos 2 cables en los inyectores, porque solamente funciona con combustible, y el sistema de arranque en frío está deshabilitado, no tiene conexión con el vehículo, pero la computadora de motor puede ser que sí tenga el software. Entonces siempre que escaneamos este vehículo nos tira código de error referente al sistema de precalentamiento para el arranque en frío, sistema que el vehículo, como dijimos, no tiene, porque acá funciona solamente con nafta y no con alcohol, como funcionaría en Brasil, por ejemplo, con un sistema flex. Después, los códigos de airbag que tiene el vehículo siempre los tiene, están presentes. Este vehículo tuvo un choque y no sustituyeron el módulo de los airbags, ¿sí? Entonces la señal de crash está grabada en la memoria del sensor o del módulo SRS. Recordado, primera etapa, delantero, reemplazar SRS, nos dice ahí, que es el módulo de control del sistema de airbag y de retención de pasajeros. Ese código siempre lo tiene este vehículo. No tenemos códigos de módulo de carrocería ni demás, y los códigos que tenemos en computadora de motor son siempre los mismos códigos que aparecen en este vehículo, con el sistema de precalentamiento de arranque en frío. O sea que no nos está detectando ningún código de error referente a un problema de alimentación de batería o del sistema eléctrico. En la pinza perimétrica estamos viendo que está cargando casi 30 amperes con esta batería. Ahora vamos a hacer la prueba que yo les digo. Voy a traer una batería de las que tengo como batería auxiliar para trabajar, que siempre están con poca carga, y vamos a colocarla en paralelo para ver a cuánto repunta el amperaje de carga, ¿sí? Como podemos ver, este vehículo ya tiene acá un sistema de refuerzo de negativo a lo que sería la bomba, ¿sí? O el soporte de la bomba de dirección hidráulica. Esto viene de fábrica con esta malla, o sea que esto que hicieron acá ni siquiera es necesario para este vehículo, porque ya tenemos uno acá. Que esto se puede estropear y pierde conductividad, sí, pero eso se analiza por intermedio de lo que se llama caídas de tensión, que las podemos ir midiendo con el multímetro en diferentes partes del vehículo, y ahí observar si tenemos alguna caída de tensión. Este invento que le hicieron acá, después se lo vamos a retirar, porque primero que está muy desprolijo, está muy mal hecho. Lo hicieron hacia la rampa de los inyectores, cosa que no se debería, y el vehículo ya tiene uno acá que viene de fábrica, así que bueno, no es necesario. Por el momento todo apunta a que estamos teniendo un problema en el motor de arranque, quizás un desgaste ya de carbones o algún problema en el automático, por eso en algunas ocasiones el esté fallando. Vamos a darle más demanda a la batería, agregando una batería descargada, como les decía, en paralelo, y vamos a ver a qué amperaje sube el alternador. Bueno, muy bien. Estas son baterías de apoyo que yo tengo para dar arranque en los vehículos. Por lo general siempre están algo bajas de carga, así que lo que vamos a estar haciendo es conectarla en paralelo a la batería del vehículo para generar un consumo, ¿sí? Podemos poner ahí. Vamos a estar generándole un consumo
extra y vamos a ver a cuánto se nos dispara el alternador. ¿Sí? Ya tenemos la punta, la vamos a estar colocando en el borne, ¿sí? Luego del gestor de carga, para que la computadora detecte esa acción. Ahí tenemos la batería esa y vemos cómo subió el amperaje a 34 volts. Retiramos, cae el amperaje, ahí está el aire acondicionado prendido, agregamos, sube el amperaje, ya que el alternador responde y la computadora, a través del sensor de gestión, nos está respondiendo ese incremento en el consumo eléctrico que le estamos imponiendo al vehículo, ¿verdad? Vamos a conectar esta otra batería, ¿sí? Que por lo general siempre la tengo un poco más descargada que la otra más grande. Vamos a poner aquí en el borne positivo y vamos a poner aquí en el negativo luego de ahí se incrementa a 32 amperes, libero y baja a unos 28 amperes, así que el alternador está respondiendo bien en cuanto a su potencia de carga. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, ahora vamos a apagar el vehículo y vamos a dejar puesta la pinza amperimétrica para ver si tenemos algún consumo parásito en el vehículo. Bueno, muy bien, ya desmontamos los equipos. En este caso no vamos a hacer lectura de consumo parásito con la amperimétrica porque tenemos mucha cantidad de positivos conectados, entonces no podríamos medir todos a la vez. En el negativo, si ponemos la pinza amperimétrica acá, vamos a tener una fuga por acá, vamos a tener una fuga por allá, que no vamos a estar pudiendo medir. Entonces lo ideal sería desconectar el borne positivo y con el multímetro conectado vamos a estar viendo si hay algún consumo parásito y si supera el amperaje permitido. Así que vamos a apagar el coche, vamos a desconectar todos los consumidores, vamos a estar apagando faro de niebla, ¿sí? Vamos a estar apagando luces, vamos a estar apagando aire acondicionado y vamos a apagar el coche, ¿sí? También tenemos que desconectar la interfaz de nuestro escáner, ¿verdad? Hay que desconectarla del vehículo, cerrar todo el vehículo para no tener una lectura errada. Vamos a abrir el borne positivo, vamos a poner el multímetro en paralelo y vamos a hacer la lectura. Bueno, muy bien, tenemos abierto el positivo de la batería, tenemos una punta del multímetro al polo positivo y la otra punta del multímetro al conector positivo. Estamos con el multímetro, escala de 10 amperes, estamos en 0.14 amperes. Vamos a abrir una puerta para que se active la computadora de carrocería y tablero y vamos a ver que ese amperaje subió a 0.27, ¿sí? Adentro tenemos luces, pero son LED, entonces el consumo no se nota demasiado. Si tuviésemos otro tipo de lámpara, el consumo llega casi a medio ampero o más. En este caso, como son lámparas LED, el consumo no es muy alto. Cerramos, ¿sí? Ya está en 1.4. Vamos a hacer poner en contacto para que se despierten todas las computadoras del vehículo y vamos a cerrar contacto. Ahí despiertan todos los módulos del vehículo. Tenemos un consumo de casi 3 amperios y ahora vamos a apagar y vamos a ver en cuánto tiempo se mueven todos los módulos del vehículo. Tenemos la radio también que está encendiendo. Retiramos llave,
cerramos puerta. Ahí ya estamos en 1 ampere casi de consumo y en breve deberían de comenzar a dormirse todos los módulos del vehículo, quedando con un amperaje inferior a menos de, sabemos que lo ideal debería de ser 0.05 a 0.03 amperes, lo ideal sería 0.00, nunca va a suceder porque tenemos la memoria de la radio, tenemos alguna otra memoria que queda consumiendo electricidad, ¿verdad? Memoria del vehículo si tiene alarma y ese tipo de cosas. Entonces nunca va a quedar en 0,0, pero sí debería de quedar lo más cercano a 0. Ahí estamos en más de medio ampere, eso no está bien, pero ahí sentimos cómo se durmió otro módulo del vehículo y quedó en 0.14 amperes. Vamos a dejar el vehículo ahí y vamos a esperar. No estaría de todo bien, pero con ese consumo no nos deberíamos de quedar sin batería con el correr de las horas, ¿verdad? Vamos a ver si el vehículo tiene luz de valija. Y en caso de que tenga, le vamos a retirar la lámpara a ver si este consumo se cae a 0 o es el consumo normal que tiene este coche. El resto de las componentes ya vimos que se apagan, las luces interiores, todo se apaga y él queda con este consumo de 0.14 miliamperios. Si bien es un poquito alto para lo que quedaría en un vehículo, no es un consumo que nos va a dejar sin batería, ¿sí? Así que bueno, vamos a esperar un poquito más y vamos a ver. Bueno, muy bien, ya revisamos el maletero, el vehículo no tiene luz de maletero, el consumo se ha mantenido en 0.14 miliamperios, un poquito elevado, pero sigue estando dentro de un consumo razonable. Otra cosa que tenemos que revisar es la bocina de este vehículo, que dejó de funcionar. Vamos a estar chequeando fusibles, vamos a estar chequeando relays y demás, ya que alguien estuvo trabajando en él. Tenemos un fusible de una marca para la bocina acá. Sería este relé de acá y tenemos un fusible de 10 amperes acá, que sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ahí tiene colocado. Tenemos colocado un fusible de 10 amperes acá. Así que vamos a ir trayendo la punta lógica para hacer esas pruebas. En cuanto al tema del consumo, no es el más correcto, pero es un consumo bastante, no es alto, ¿sí? El consumo no es alto, no nos quedaríamos sin batería por ese consumo, pero me gustaría que acá hubiese un 0 más por lo menos. Así que bueno, vamos a chequear acá adentro. El vehículo se le había puesto un fusible que le faltaba, que le habían sacado la parte de los airbags, por lo cual no funcionaba el indicador. Teníamos un fusible quemado de 15 amperes y la luz del indicador de airbags no funcionaba.
Vamos a quitárselo y vamos a ver si se mantiene ese consumo, por las dudas, que no haya algún desperfecto en el módulo de los airbags. Sabemos que este vehículo tuvo un impacto. Ahí puse en contacto, van a ver que el indicador de los airbags está encendido, y si nosotros retiramos vamos a quitar el contacto. Prende la luz del airbag. Hemos chequeado uno que la luz del airbag no prendía. ¿Sí? Ahora vamos a quitar la llave y vamos a controlar amperaje, ya que eso fue lo único que habíamos hecho. Habíamos puesto esos fusibles faltantes. Vamos a corroborar que no sea algún problema por ahí, algún defecto en la computadora de los airbags o algo que nos queda con el consumito ese alto. Ahí estamos casi en 1 ampere, está bajando. Vamos a esperar a que se duerma nuevamente el módulo de carrocería. Medio ampere. Voy a pausar un poquito el video para que no quede muy largo. Y vamos a ver en cuánto queda una vez que se duerman todos los módulos del vehículo. Bueno, muy bien, ahí durmió el módulo de carrocería y el vehículo quedó estancado en esos 0.14 miliamperios. O sea que no es un tema de que hayamos vuelto a poner esos fusibles que le faltaban al coche, sino que este sería el consumo, digamos que normal, de este vehículo. Este amperaje no puede llegar a medio ampere o cuarto ampere, ya sería un consumo elevado. Dijimos que lo normal sería de 0.03 a 0.05 y tenemos 0.14. Está un poco elevado, pero no es un amperaje que nos vaya a dejar sin batería cuando quieramos encender el vehículo. Así que vamos a reponer los fusibles que faltaban, vamos a conectar la batería en su lugar y vamos a empezar con las pruebas en la parte de la bocina. Bueno, muy bien. Otra cosa que hice fue quitar el fusible de la radio. Como sabemos, a veces esas radios multimedia pueden tener algún tipo de consumo si no están bien instaladas o algún problema interno de la radio, y el consumo se ha mantenido dentro del normal, o sea que podemos decir que este sería el consumo normal para este vehículo. Está un poco por encima de lo normal con la mayoría de los vehículos. Para mi gusto está un poquito por arriba, pero no es un consumo que nos va a dejar sin batería. Aparte, de todos modos, por el tipo de fallo que daba, sin cargar la batería, el vehículo en determinado momento volvía a dar marcha de forma normal, así que podemos sospechar de que el problema sea el motor de arranque y el vehículo no tenga ningún otro tipo de problema. Así que ahora vamos a diagnosticar la parte de la bocina, y lo que vamos a estar recomendando al cliente es sacar el motor de arranque para hacer una revisión del mismo. Así que bueno, vamos a montar la batería de vuelta en su lugar y vamos a estar trabajando sobre la bocina. Bueno, muy bien, ya está la batería conectada. Seguimos chequeando fusibles. Habíamos visto que el fusible de la bocina era este fusible de 10 amperes que tenemos acá, y el mismo está, como podemos apreciar, sano. Este es el relé de la bocina. El vehículo cuenta con dos diafragmas de bocina, este que está acá y este que está acá adelante. No sé si se puede ver ahí con la luz, ahí. Ese es el de la bocina y este de acá es el de la alarma. Así que ahora vamos a chequear si le llega corriente al conector al momento de presionar, porque ahí podemos apreciar, voy a poner una luz, que tenemos un roce con el parante delantero ahí, algún toquecito o algo que tuvo el coche y está rozando ahí
el cableado. Voy a poner una luz y vamos a hacer zoom para mostrarles los que quiero que vean. Bien, ahí tenemos la bocina. Y ahí lo que les quiero mostrar es cómo el cableado está rozando en esa zona y quizás tengamos algún problemilla ahí. Vamos a desconectar y con la punta lógica vamos a estar probando el conector a ver si le llega alimentación eléctrica a ese conector al accionar la bobina. Tenemos que tener negativo y tenemos que tener señal al momento de pulsar la bocina. Bueno, muy bien, ahí tenemos el conector. Si bien acá podemos ver que tiene bastante roce, los cables se ven sanos. Ya probamos si llegaba negativo el conector. Llega negativo, y en este otro vamos a tener que tener positivo al momento de pulsar la bocina. Vamos a poner un pin con una extensión de cable para poder hacer la prueba y mostrárselas en el video. Bueno, muy bien. Acá tenemos un pin a donde sería la salida positiva. Vamos con un cable hasta la punta lógica, vehículo en contacto, y vamos a oprimir la bocina y vemos que no llega señal a la punta lógica, ¿sí? No hay salida hacia la bocina. ¿Qué nos queda corroborar? Vamos a corroborar el relé. Vamos a ver si tenemos alimentaciones acá, negativo, y si viene señal de la bocina al momento de oprimir el pulsador, o podemos tener algún problema en la cinta del airbag del volante. Bueno, ahí retiramos el relé de la bocina. Estamos haciendo las comprobaciones. Ahí tenemos alimentación del relé. Tenemos que debería venir señal del volante cuando apretemos el pulsador del volante. Y acá tenemos una señal negativa de retorno que proviene desde la bocina, que la volvimos a conectar. O sea que esta es la salida, ¿sí?, que pasaría positivo de acá a acá a través del relé. Acá deberíamos de estar recibiendo una señal al apretar la bocina proveniente del volante, ¿sí? Vamos a dejar ahí y deberíamos sentir pitar cuando apretamos el pulsador del volante. La punta lógica no hace nada. Y si nosotros colocamos en esta salida del relevador e inyectamos con la punta lógica positivo, la bocina del vehículo funciona correctamente. O sea que no tenemos alimentación desde el volante hacia el relay de la bocina. Como sabemos, los vehículos con airbag llevan una cinta de comunicación en el volante que con el tiempo se rompe y deja de comunicar con el airbag del conductor, y por lo general dejan de funcionar muchas veces los comandos de la radio y deja de funcionar la bocina, ¿sí? En este caso, ¿qué pasa? Este vehículo siempre tuvo códigos de error referente a los airbags desde que lo compraron, ¿sí? Es más, la luz del airbag no prendía porque le habían sacado un fusible del indicador de la luz del airbag para que no se viera que el vehículo tenía un problema en los airbags porque había tenido un impacto. El problema era que estaba la señal de crash grabada en el módulo SRS y había que sustituir el módulo SRS por más que le hayan sustituido todos los airbags al vehículo. En este caso, como seguimos teniendo todos esos códigos de error como vimos ahora en el escáner, el diagnóstico de bocina tuvimos que hacerlo de esta forma, ¿sí? Porque no era algo nuevo el problema que se nos presentaba en el airbag. Entonces no nos podíamos confiar de eso y decir, la bocina no funciona porque la cinta del airbag está rota. Porque el código de error que nosotros ya teníamos de los airbags era por un montón de cosas más debido al impacto que tuvo el vehículo y no fue sustituido el módulo. Entonces tuvimos que hacer todo este diagnóstico para la parte de la bocina por fuera hasta concluir que ahora tenemos un nuevo problema en cuanto a la cinta de comunicación con el airbag del conductor. Así que habría que sustituir la cinta del volante. Se cortó el video.
Estábamos con el diagnóstico, vimos que el sistema de la bocina está bien, desde el relé fusibles hasta la bocina mismo, y el problema es que no tenemos señal desde el interruptor del volante hacia la fusilera delantera, por lo cual tenemos un problema en la cinta del airbag del lado del conductor que no está comunicando con el interruptor de la bocina. Como el vehículo tenía un montón de códigos de error referente al airbag por el problema que tiene desde antes, la luz del airbag ya está encendida, entonces no podíamos asociar el problema de la bocina a los airbags. Cuando eso se da en vehículos que no tenían problema en el airbag y de repente nos prende la luz del airbag y la bocina no funciona, automáticamente ya podemos presumir que se dañó la cinta de comunicación del volante. En este caso, como el vehículo ya tenía la luz del airbag encendida, e inclusive antes de tenerla encendida era porque le habían sacado el fusible para que no se viera que estaba encendida, la bocina funcionaba, o sea que la cinta estaba sana. En este caso la cinta se cortó y no tenemos comunicación con la bocina, así que tenemos dos reparaciones para hacer en el vehículo. Primero, quitar el arranque para hacer una evaluación afuera del estado del mismo, ya que el vehículo no presenta ningún problema eléctrico por el cual el arranque falle, o sea que es muy probable que sea un problema del propio arranque. Y el otro problema que tenemos es que no funciona la bocina y tenemos un problema en el airbag, en el anillo de comunicación con el airbag del volante. Así que hay que sustituir el anillo de comunicación para solucionar el problema de la bocina. Vamos a comenzar con la reparación del motor de arranque. Primer paso, desconectar la batería. Segundo paso, estoy desmontando el mamarracho este que le pusieron acá para reforzar la conexión al negativo con este cable, que ni siquiera es un cable de uso automotriz. Ya lo desconecté de la rampa de inyectores y lo desconecté del terminal ahí de la batería. La verdad que esto es un invento. Ahí improvisaron unos ojos en el cable. La verdad que esto un mamarracho. Ya lo saqué. También lo que hice fue limpiar el anclaje de negativo y sustituir el tornillo de fábrica que viene pintado de negro por uno de acero inoxidable. Lubricamos y limpiamos bien la conexión a negativo. Así eso ya queda prolijo. Como dijimos, el vehículo ya tiene un refuerzo de negativo a motor desde este punto de anclaje que viene de fábrica, ¿sí? Si bien estos cables pueden ir fallando con el tiempo, este no es el caso del vehículo. Vamos a desmontar el motor de arranque. Ya tenemos la batería desconectada por seguridad. Recordemos que el motor de arranque va directamente a la batería, entonces desconectamos la batería para evitar cualquier cortocircuito. Y bueno, ahora después vamos a ver, cuando desmonte el motor de arranque, con qué nos encontramos. Bueno, acá estamos en la parte de abajo del vehículo. Acá vemos el motor de arranque en su conjunto. Esta es la zona del automático. Ahí tenemos lo que sería la bobina, el cuerpo del motor de arranque. Va del lado del radiador. Así que bueno, ahora vamos a proceder a desconectarlo. La parte eléctrica. ¿Sí? Acá tenemos el conector de entrada que viene desde el conmutador de la llave al solenoide, ¿sí? Al automático, y después tenemos el cable de alimentación de 12 volt que viene directamente desde lo que sería batería. Y vamos a estar desconectando ambos cables y después desconectando los tornillos que agarran el motor de arranque a la caja de cambio. Bueno,
Una de las cosas que podemos observar de los vehículos asiáticos es que no dejan nada al azar en cuanto al tema eléctrico. Acá vemos otro refuerzo más de negativo a chasis que trae el vehículo de fábrica, desde lo que es la punta del chasis a la caja de cambios, que está unida al motor y bien cerca de donde va el motor de arranque. Acá está el bombín de embrague, acá arriba va el motor de arranque, o sea que tenemos una comunicación de energía bastante directa, ¿sí? Por lo cual ese refuerzo que le habían improvisado de negativo no era necesario en absoluto y no era el problema que tenía el vehículo, ¿sí? Acá vemos otro refuerzo de negativo que ya viene de fábrica en este vehículo. Los asiáticos no dejan nada librado al azar. Esto es un problema que podemos ver en alguna marca de frontera, pero en los asiáticos es raro, ¿sí? Ellos no escatiman en gastos en este tipo de cosas. Bien, ya tengo el motor de arranque afuera. Es un motor de arranque pequeño, ¿sí? Vemos que es el original, ahí tiene el símbolo de Kia. Y Hyundai, ¿verdad? Y acá en la etiqueta también. Así que vamos a estar revisándolo. Es un sistema con reductor, por eso es pequeño, ¿sí? Con este sistema se baja el consumo eléctrico bastante. Es un sistema que los campos son por imanes, por lo cual no tenemos bobinado de campo, sino que la inducción hacia el bobinado central se hace a través de dos imanes que van acá en la carcasa del arranque. Un problema de este tipo de arranques es que el negativo de los carbones es por contacto al cuerpo del propio arranque, no hay un cable que vaya al negativo de esos carbones, ¿sí? Del portacarbones. Entonces a veces se aísla el portacarbones del cuerpo del arranque, se aísla esta unión acá, esta tapa, porque se moja y demás, y se comienza a sulfatar y aislar, y puede dar alguna falla de arranque en esa zona por un problema de aislamiento. Pero ya cuando lo abramos vamos a ver también el estado que se encuentran los carbones, ¿sí? Si bien no es un vehículo que tenga mucho kilometraje, todo depende del trato y el uso que haya recibido, ¿verdad? A estos arranques les entra, como se puede ver por ahí, agua y demás. Él va colocado en lo que es el frente del motor, ¿sí? Ahí debajo del cuerpo de aceleración, hacia este lado en esta posición, debajo del múltiple de admisión, en la caja de cambios va colocado este motor de arranque, específicamente va así, con el automático hacia abajo, y bueno, todo lo que es agua, tierra y demás va ingresando a él y puede hacer que en algún momento se aísle. Eso hace también que los carbones se desgasten más rápido, ¿sí? Así que bueno, vamos a estar poniéndolo acá en el banco de trabajo y lo vamos a abrir a ver con qué nos encontramos. Bueno, antes de seguir con el desarme, ya desconectamos la bobina de lo que es el automático. Acá viene el cable de positivo de la batería. No sé si ahí se va a poder apreciar que tenemos una zona de recalentamiento con un falso contacto ahí. Cuando yo fui a sacar la tuerca de acá para retirar el cable, ¿sí? Positivo, noté como algo raro al girar el cable. Ahora vamos a estar revisando el cable, el terminal de ojo, a ver si se ve el mismo recalentamiento que vemos acá en la zona del automático. A ver si podemos hacer foco ahí, acercando algo a la cámara para que se vea ahí esa zona. Ahí vemos un falso contacto en la zona del automático, así que no podemos descartar un problema en eso. De todos modos, tenemos el arranque afuera, vamos a inspeccionarlo. Vamos a estar liberando los tornillos de la tapa y vamos a corroborar todo.
Bueno, muy bien, ahí vemos cómo se empieza a formar como ese sulfato en la tapa, como les decía, esas manchas de humedad que se ven ahí, y se empieza a aislar la base portacarbones de esta tapa, que es la que comunica con el cuerpo del arranque y nos transmite negativo a través de todo lo que sería el cuerpo del motor de arranque. El positivo sabemos que viene directo por cable, tenemos la señal que viene de la llave, activa el automático y pasa el positivo de la entrada a la salida a la bobina del arranque y hace girar el arranque. Vamos a retirar este portacarbones hacia arriba y vamos a ver en qué estado están los carbones del mismo. Medio complicado hacerlo con una sola mano. Vamos a ver. Vamos a fijar esto un poco mejor y seguimos. Bueno, muy bien, ahí separamos la parte de la trompa y el automático. Ahí está el sistema reductor por engranajes, por eso tenemos un arranque de tamaño pequeño, porque tiene sistema de reductor. Entonces esto multiplica la fuerza del arranque con un consumo menor de corriente. Al igual que el uso de imanes en el campo, eso también disminuye el consumo de corriente, ya que el campo magnético se produce a través de 2 imanes o 4 alrededor de la bobina, y no necesitamos otra bobina inducida por corriente, que eso nos generaría más consumo. Esto está tomado de acá del cuerpo, pero no se puede apretar porque romperían los imanes, ¿sí? Está apenitas sujetado como para que no se nos mueva y poder mostrarles al momento de retirar los carbones qué es lo que se puede ver, ¿sí? Por lo pronto observo que hay una buena presión de los carbones sobre el colector y observo que todavía hay un buen tamaño de carbones, por lo cual no sería ese el inconveniente, ¿verdad? De que nos estuviéramos quedando sin carbones. Si bien ya se ve que tienen rebarba, no tenemos un tamaño de carbones totalmente gastado. Sí vemos que está con zonas aisladas en el portacarbones, como les decía, acá donde tiene que hacer contacto en la tapa. Esto hay que limpiar bien todo antes de volver a montar. Y ahora vamos a retirar la bobina del campo magnético que nos absorbe la misma. Vemos ahí como tiene bastante óxido en el núcleo, ¿sí? Y acá tiene mugre. El colector se ve en buen estado. Después tenemos que revisar que no haya ninguna de las delgas en cortocircuito, ¿sí? Pero no se le ve un gran escalón, si bien se ve un poco negro. No se ve nada raro en esta bobina. Y bueno, acá tenemos los campos generados por esos imanes. Ahí ven la bastante suciedad que tiene esto, bastante sucio. Y bueno, estos arranques suelen dar problema de aislarse por este sistema que se aísla y bueno, deja de pasar corriente. Y otra cosa que me llamó poderosamente la atención es ese clarísimo zona de falso contacto y recalentamiento. Vamos a observar el conector de ojo a ver si está igual, y posiblemente ahí podamos tener el causante del falso contacto principal de este muchacho, aparte de estos problemitas de aislación por sulfato que les decía antes de desarmar el arranque. Viendo el tipo de arranque que traía, ese tipo de arranque, no solo en la marca Hyundai, sino en todos los autos que utilizan ese formato de arranque, suelen tener problemas de aislamiento con el tiempo. Así que bueno, vamos a bichar el conector ahora. Bueno,
Acá tenemos el conector de ojo. En el conector de ojo podemos ver esa misma marca de recalentamiento y vemos todo el resto sucio, o sea que solamente se estaba apoyando ahí. Y acá vemos la marca de la tuerca en toda la circunferencia, prácticamente en esta zona no, pero el resto se ve todo marcado con la tuerca. Sin embargo, del lado que debería de apoyar sobre el automático de arranque, vemos que solamente apoyaba esta zona de acá donde se había aislado, así que quizás hayan desmontado algo en este vehículo en algún momento y no hayan dejado bien ajustado el conector del arranque, ¿sí? Y nos estaba haciendo un falso contacto en la zona del automático. Ahí, como pueden ver, el resto del conector se ve sucio y solo ese punto de apoyo como se ve en la zona del automático. Aquí del lado de la tuerca, cuando se aflojó la tuerca, limpió toda la zona, menos esta parte de ahí, como que la misma zona de ahí, ¿sí? Así que posiblemente tuviésemos un problema de ajuste en la entrada de corriente al motor de arranque. Bien, ahí observamos el problema de calentamiento en este automático, ¿sí? Y ahí se puede ver oxidación en el conector del automático y demás. ¿Qué vamos a hacer con este arranque? Vamos a sustituir el automático de arranque, por supuesto. Vamos a chequear el estado del colector de la bobina, que no hayan delgas en corto. Si está todo bien, vamos a pulir el colector. Vamos a limpiar todo. Vamos a limpiar todo esto, cepillar todo. Vamos a medir el largo de los carbones, si están todavía para funcionar muchísimo tiempo más, los vamos a dejar, ¿sí? Esto vamos a limpiar todo, tiene que quedar perfecto. Vamos a ir con un automático nuevo, ya que esto sufre un sobrecalentamiento acá y podemos ya tener un daño en el bobinado interno y en los contactos internos que tiene el automático, que tiene como dos contactos y un platino, que es lo que se pega con la bobina cuando se genera el campo magnético acá adentro, que le damos arranque. Esa chapa pega contra estos contactos y bueno, si tenemos un sobrecaliento acá para falso contacto, muy probablemente adentro también lo tengamos. Adentro no lo vamos a poder ver porque esto es una pieza sellada. Entonces, para hacer una reparación correcta y que el cliente no vuelva a tener un problema, vamos a sustituirlo, ¿verdad? Porque evidentemente si el problema fue que estuvo flojo, ya puede estar dañado internamente también. Vamos a limpiar todo, lubricar el sistema del reductor con una grasita especial, todo bien limpio. Vamos a chequear el funcionamiento del Bendix, pero el vehículo no tenía problema. De todos modos, como está desarmado, vamos a chequear todo y después armar, probar el arranque en banco y colocarlo en el auto. Bueno, muy bien, vamos a comenzar con el montaje del arranque. Ya lavamos todo, sistema reductor, ya revisamos el funcionamiento del Bendix, está correcto. Ya tenemos la grasita que vamos a estar usando para rodamientos. Hay que lubricar el rodamiento de aguja que va acá en la punta, que está bien limpio, y los otros puntos de engrase. Lo mismo con la caja del engranaje, de engranajes del reductor. Hay que poner un poquito de lubricante. Ya hicimos el rectificado del colector, ¿sí? Y la comprobación con el multímetro de que no tuviésemos ninguna de las delgas en corto con respecto al núcleo del bobinado. Está todo correcto. Hicimos una limpieza bien profunda de los campos. Pasamos cepillo de alambre acá adentro. Recordemos que en este sistema el negativo es todo por contacto,
físico, ¿sí? Entonces tiene que estar todo bien limpio, igual que la tapa, porque esto es lo que se sulfata y después perdemos digamos continuidad con respecto al portacarbones. Acá tenemos portacarbones nuevo, vamos a estar colocando con los carbones. ¿Sí? Viene así, viene con esta pieza de plástico que tenemos que remover para instalar. Eso es para que se mantenga armado. Acá tenemos el automático viejo, acá tenemos el nuevo. Voy a atender que me está sonando el timbre. Continuamos. Pero bueno, muy bien. Acá tenemos el automático viejo. Hay que pasar la goma protectora y este plastiquito para el nuevo, porque el nuevo viene sin eso. ¿Sí? Así que bueno, vamos a estar colocando acá. La marca ZM Brasil. Este es el modelo de automático para el Hyundai HB20 Sedan. Y este es el portacarbones que vamos a estar poniendo. Ahí nos dice HB20 Picanto. ¿Sí? Ese es el modelo también brasilero de la marca Unifab, que es este que vamos a estar usando. Así que bueno, ahora vamos a comenzar con el montaje del motor de arranque. Ya avanzamos bastante, tenemos puesta la bobina, el campo, el automático ya está encastrado en su lugar, la horquilla, la parte del Bendix, está todo lubricadito, todo limpito. Ahora vamos a colocar el portacarbones y va a ir saliendo el buje este que nos mantiene los carbones en su lugar. Después conectamos la bobina a esta salida del automático. Vamos a estar usando todo el set de tuercas nuevas, ¿verdad? Que viene con el automático, ya que estas tuercas, una cosa que me llama la atención es que la tuerca que ajustaba el automático era una tuerca pintada, igual que el tornillo de tierra de la salida de la batería. Una cosa extraña, porque por lo general vienen todos en acero inoxidable para tener un buen contacto a través de la tuerca, ¿verdad? Ahí como vemos, la tuerca también estaba algo chisporroteada ahí. Así que bueno, nada, vamos a estar colocando todo nuevito como nos trae. Como les decía, todo este sistema hace negativo a través de lo que es la carcasa del arranque, por lo cual todas estas partes deben de estar bien limpias, bien pulidas, porque con el tiempo se van aislando con el agua y eso. Así que bueno, voy a terminar de armar acá y después vamos a estar probándolo en banco antes de ponerlo en el auto. Bueno, muy bien, acá tenemos el arranquecito banqueado, una batería de apoyo. Vamos a colocar el pilotito para perfecto, vuela el arranque, no hace ni ruido. Vamos a ver la zona del Bendix para que vean cómo entra y sale. Voy a iluminarles un poquito para que vean cómo ataca el Bendix correctamente hacia adelante. Ahí lo vamos a ver un poco mejor. El arranque ni siquiera toma temperatura. Así que bueno, nada, está pronto para
para colocar en el auto y probarlo en el auto. Vamos a estar haciendo una limpieza del terminal de ojo que va acá, que está chisporroteado por el falso contacto, y vamos a estar armando con tuerca nueva, ¿verdad? Como dijimos. Así que bueno, ahora seguimos con eso. Bueno, muy bien, ya está instalado el motor de arranque. Conectamos la batería, tenemos el analizador. Vamos a estar haciendo una prueba de caída de tensión para ver a cuánto cae la batería en el momento del arranque y así ver el consumo del motor de arranque y ver cómo nos quedaron los trabajos del tema de las conexiones a tierra, que estaban bastante feas. Bueno, vamos arriba. El arranque vuela. Cable. Tuvimos arranque 2 veces. En ningún momento el equipo quedó pitando. O sea que tuvimos una caída de tensión correcta. 9.84. ¿Sí? Perfecto. La carga del alternador está perfecta. Vamos a apagar, vamos a probar de vuelta la caída de tensión del motor de arranque y cómo funciona este motorcito de arranque. Vuela. Muy bien. Vehículo pronto para entregar. Trabajo finalizado. La parte de el anillo del volante para que la bocina vuelva a funcionar lo van a hacer más adelante, así que este video va a quedar por acá.